Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 69 del Tratado de Baba Kama. Nos dice la Gemara, Gufa, justamente, Amar Rabbi Yohanan, así es como dijo Rabbi Yohanan, Gazal velod Yashua Bealim, una persona que robó y no desesperaron los dueños. Shenehem, los dos, ni el ladrón ni los dueños, en Yeholim Lagdish, no pueden hacer Ekdesh, no pueden consagrar ese objeto para el Betamigdash. Z, uno, ¿quién es el ladrón? Le fiche no llegó porque no es suyo a fin de cuentas el objeto. Z, y el dueño, le fiche no bishutó porque no está en su posesión. Ahora pregunta la Gemara, una contradicción de las palabras de Rabbi Yohanan, que acabamos de leer con las palabras de Rabbi Yohanan en otro lugar. Dice así. Umi, Amar Rabbi Yohanan, y acaso así es como dijo Rabbi Yohanan. Ve, Amar Rabbi Yohanan alajá de esta Mishnah. Si Rabbi Yohanan dijo que la alajá se establece como la Stam Mishnah, ¿qué quiere decir? Que cuando una Mishnah no tiene el nombre de quien la enseñó, eso se llama Stam Mishnah. Y la alajá, según Rabbi Yohanan, siempre va según esa opinión de esta Mishnah anónima. Utnan, y así fue enseñado en una Mishnah justamente, que está en el tratado de. No encuentro aquí. Debe ser. Ok, no encuentro aquí dónde está, en qué Mishnah está. Top. Dice Utnan, y así fue enseñado en la Mishnah. Kerem Rebai. ¿Qué es el Kerem Rebai? Nosotros sabemos que ahora llegamos a Tu Bishvat, ¿sí? Un árbol frutal, los 3 primeros años, tienen que ser las frutas de ese árbol que fue plantado en la tierra de Israel, son frutas que están prohibidas, se llaman orla. El cuarto año se llama Netarrebai, es decir, una plantación del cuarto año y que solamente puede ser comida si se hace pidión o si se lleva a Jerusalén. Y a partir del quinto año ya está permitido. ¿Qué pasa con un kerem, un viñedo, que es rebai, que es del cuarto año? Entonces, ¿qué hace? Hayum metzainin oto bikzuzot adama. ¿Qué hacían? Cogían y el viñedo le ponían como alrededor como tierra. Bien, ¿para qué? Para que los pasantes que veían este viñedo supiesen que las frutas que estaban ahí, que las uvas que estaban ahí, eran frutas de cuarto año, que no se podían comer a no ser que hiciesen pidión. Se podían comer, pero había que hacer pidión y o llevarlas a Jerusalén. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué justamente de Adama? Simana era una señal. ¿Para qué? Que Adama, es decir, la señal que utilizaban para marcar estos viñedos es como la tierra misma. ¿Por qué? Ma'adama ika hanaamina. Igual que la tierra yo puedo sacar provecho de ella. Hainami, también estos frutos. Ahora, aquí mi parca, cuando se les hace pidión, cuando se redimen los frutos. Share le idhanuye, mina. Entonces también estas frutas yo puedo sacar provecho de ellas. Continúa la Mishnah. Veshel orla. Ahora, si son frutos, un viñedo que está todavía dentro de los 3 primeros años y que son orla, se marcaban los árboles bejarsit, es decir, con arcilla. Le simana. Es decir, también es un simán, es una señal. ¿Por qué? ¿Qué jarsit? Como la arcilla. Ma jarsit, she'enana mina. Igual que la arcilla, yo no puedo sacar provecho de ella porque yo no puedo plantar en un suelo que es arcilloso. Entonces, hay también estas frutas, estos viñedos de Letbe anamine, yo no puedo sacar provecho de ellos porque todavía están en el año de Orla. Muy bien. Veshel Kevarot. ¿Cómo marcaban las Kevarot? Las tumbas. Besit las marcaban con cal. Y lo mismo, Simana, y justamente utilizaban la cal porque eso era una señal. ¿Qué señal? De Jibar Keatzamot. Es decir, que eran blancos, la cal es blanca, como los huesos. Ume Maje Beshofer, ¿qué hacía? Se cogía, se diluía la cal en agua, Beshofer se vivot y se vertía alrededor de la tumba. Y explícalo entonces la Gemara, ¿qué eji?
de Nihaber Tfe, esto que esa cal, ¿sí? Se diluía, es para que estuviese más blanca todavía. Continúa la Mishnah. Amar Rabbi Shimon ben Gamliel, dijo Rabbi Shimon ben Gamliel. Ahora, todo esto que hemos visto hasta ahora, lo dijo el primer sabio en la Mishnah. ¿Quién es? No lo sabemos porque es una Mishnah Stam. ¿Bien? Amar Rabbi Shimon ben Gamliel. Ahora, Rabbi Shimon ben Gamliel que dijo, Bameh de María Amurim, ¿de qué caso estamos hablando? Beshevit, esto solamente pasa en el séptimo año. De Efker Ninhu, ¿por qué? Porque estos frutos, estas vides, son Efker. ¿Por qué? Porque no se puede trabajar la tierra el séptimo año. Todo lo que crece en el campo es de dominio público. Abal, Beshear, Shene, Shavua, pero en el resto de los años del ciclo de la Shemitah, Itehu, le Rasha Yamut. ¿Sabes qué? ¿Qué decían los dueños? Que se lo coma el malvado, me quiere robar, se quiere comer mis uvas, pues que se las coma si son de Neta Rebai, que se las come, que se muera. Gatzenuim, y aquellos que son personas piadosas, que no querían que las personas cometan transgresiones, ¿qué hacían? Manijim, eta, maot, dejaban las monedas para que la persona que las iba a comer hiciese pidión directamente. Veombrim, y decían, Kol anilkat mize, mehulal al hamaot alalu. Todo aquello que sea recolectado de aquí queda, queda redimido por medio de estas monedas. ¿Qué estamos viendo aquí? Que él está haciendo pidión incluso antes de que esté en su potestad. Bien. Y esta es la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel, no es la opinión de Tanakama. Muy bien. Entonces, ¿qué dijimos? Que Rabbi Yohanan que dijo que no puede hacer Ekdesh porque no es suyo, porque no está en su posesión. Ah, pero es lo mismo que está diciendo Rabban Gamliel. Según la Mishnah que hemos estudiado, el Tanakama opina que sí podría. Dice Vejitema, y si me quieres decir, Mantana Tzenuim, ¿quién es aquel que enseña que los Tzenuim, los Hasidim, hacían así? Rabba Shimon ben Gamliel, que era Rabba Shimon ben Gamliel. Ve Amar Rabba Bar Barjana, Amar Rabbi Yohanan. Dijo Rabba Bar Barjana, el nombre de Rabbi Yohanan, Kol Makom Shoshana, Rabban Shimon ben Gamliel, be Mishnatenu. Siempre que se enseñó en la Mishnah la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel, alajá como todo, alajá es como él. Hutz, salvo, Me'arev, Betzaidan Uraya Ajarona, salvo tres casos, donde el alaján no es como él. Entonces, este caso de Tsenuim no está contemplado en los casos en los que el alaján no sea como él. Hambre, también vamos a decir, lo tema. No hay pregunta. Kol Hanil Kat Mize, es decir, ¿qué es lo que decía? Todo aquello que sea recolectado de aquí, ela ema kol hamitlaket mize. Es decir, no debería decir todo lo que sea recolectado, sino todo lo que las frutas shatidim lilkot, que en el futuro van a ser recolectadas, que sean redimidas por estas monedas. Pregunta entonces la Gemara sobre esta explicación, Umiyamar Rabbi Yohanan ¿y acaso así es como dijo Rabbi Yohanan? Dijo mitlaket, no dijo nilkat. Amar Rabbi Yohanan dijo Rabbi Yohanan, Tzenuim, los Hasidim de la Mishnah de arriba, Rabbi Dosá, Rabbi Dosá, Amruda Baraj Ejad. Y entonces dijo Rabbi Dosá en una vereitá otra cosa. Rabbi Dosá, Nilkat que amar. Lo que dijo Rabbi Dosá es Nilkat, ¿sí? Que se recolecte. De Tania, como se enseñó en la vereitá. Rabbi Yehuda Omer, dijo Rabbi Yehuda Shachrit, por la mañana, Balabait, el dueño de una plantación. Omer de Omer, se para delante de la plantación y que dice, Kol sheyilketu aniyim hayom y efker. Todo lo que los pobres recolecten hoy de este campo, que sea efker. ¿Para qué? Para que puedan cogerlo sin que se llame que estén robando. Rabbi Dosa Omer, Rabbi Dosa dice, le itote arev. Decía, no, esto no lo hacía en la mañana antes, lo hacía a la tarde. Omer, y ahí venía y decía, Kol sheliketu aniyim y efker, todo lo que recolectaron los pobres, que sea efker. Ahora, ¿cómo responde entonces la Gemara esta versión? Es decir, que, ¿por qué no dijo amitlaket? Dice, Eipuch, dale la vuelta a la vereita. De Rabbi Yehuda, le Rabbi Dosa, cambia la opinión de Rabbi Yehuda por la de Rabbi Dosa. De Rabbi Dosa, le Rabbi Yehuda. Y cambia la opinión de Rabbi Yehuda por la de Rabbi Dosa. Es decir, uno dijo la mañana, otro dijo la tarde. Muy bien.
Emai, Afkat Matnita. ¿Por qué tienes que responder a la pregunta invirtiendo la bereita? Afjale Rabbi Yohanan, invierte la Mishnah de Rabbi Yohanan. Vema, y di, Tzinuim, que los Hasidim, que dijeran Kolamitlaket. Rabbi Yehuda, y que Rabbi Yehuda diga Kolanilkat. Amru Dabar Ejad. O, perdón, di que ambos dijeron lo mismo, Mitlaket. Responde la Gemara y dice, hambre, ¿sí? Ábrelo a Kushá, Bedibre Rabbi Yohanan. Incluso sin la pregunta sobre la opinión de Rabbi Yohanan, lo sagia de lo mitapech matnita. No nos cuadra a no ser que invirtamos la Mishnah de Beha Matnitin Katane, porque en esta Mishnah, en esa Breitá, perdón, fue enseñado claramente de Itlel, Rabbi Yehuda, Berera, es decir, que Rabbi Yehuda sí que tiene el concepto de Yesh Berera, es decir, yo puedo de manera retroactiva decir esto se refería a tal cosa, es decir, lo que recolectaron, lo que recolectaron los pobres, que ahora sea, es decir, Yesh Berera. Es decir, a posteriori yo puedo decir esto era Efker. Bien, ese es el concepto de Yesh Brera. Veshaminan lele Rabbi Yehuda be'alma de ledle Brera. Y nosotros sabemos que según la opinión de Rabbi Yehuda no hay ese concepto de Brera. Vitnan, como se enseñó en una Mishnah, Halokeach yain mi ben hakutim, una persona que toma vino de los kutim, ¿sí? Que son geremet, eh, Omer, él dice, Shene Lugin, los dos Lugin, es decir, la cantidad, dentro de 100 que yo compré de este cutí, Shani Atit le afrish, yo en el futuro lo voy a separar como terumá, Harehen terumá, Asara Maaser Rishon, Tish'a Maaser Sheni. Es decir, compró, justo antes de, compró el vino, no le separó los terumot y los maaserot. Y llegó Shabbat. ¿Y ahora qué hace? ¿Quiere beber vino en Shabbat? Entonces dice, no, el, los dos lugin que yo voy a separar después de Shabbat y el log que yo voy a separar del 10% y los 9 que voy a separar, es decir, ahora predispone, ¿sí? O nombra, dice, aquí dentro hay 100 litros de vino y dentro de esos 100 litros hay una cantidad que es terumá, que es tal, que es tal, que es tal, que es tal, y puede beber su vino. Umegel, Beshoté Miyad, y puede beber inmediatamente. Libre Rabbi Meir. Esta es la opinión de Rabbi Meir. ¿Qué quiere decir? Que para Rabbi Meir sí es que existe el concepto de Yesh Brera. Para Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabban Shimon, Osrim. Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabban Shimon lo prohíben. ¿Por qué? Porque no hay Brera. Muy bien. Ahora, hambre, ¿qué vamos a decir? Pregunta de camarada. Vamos a decir, sof sof, emaka, achpat la, le matnitin. A fin de cuentas, de todas formas, tienes que darle la vuelta a la Mishnah. Perdón, las palabras de la Beraitá, ¿por qué le diste la vuelta? Mishum de Kasha de Rabbi Yehuda, de Rabbi Yehuda. Es porque hay una dificultad entre la opinión de Rabbi Yehuda en un lado y en el otro. Hashtanami, entonces aquí también, Kasha de Rabbi Yohanan, de Rabbi Yohanan. Si le das la vuelta, tienes un problema con la opinión de Rabbi Yohanan en un lado y en el otro. Ya Marta, porque tú dijiste el Rabbi Yohanan, lo tema, kolan ilkat ela ema kolan mitlaket. Es decir, para Rabbi Yohanan, la Mishnah debería decir que los Tenuim dijeron, no todos lo que se ha recolectado, sino todo lo que mitlaket, todo lo que van a recolectar. Alma, itle, brera. ¿Qué quiere decir? Que sí que existe para Rabbi Yohanan el concepto de brera, de seleccionar de manera retroactiva. Veja, y nosotros sabemos de otro lugar, Rabbi Yohanan let le brera, que Rabbi Yohanan no opina que se puede hacer esta selección de manera retroactiva. Amar Rabasi, Amar Rabbi Yohanan, pues dijo Rabasi en nombre de Rabbi Yohanan, Ha'achin Shechalku, Lekojot Hen, es decir, los hermanos que dividieron la herencia del padre. Lekojot Hen, es decir, sus leyes son como que uno es cliente del otro. Un majatinin de las debe Yobel y se tienen que devolver los terrenos en el Yobel el uno al otro. Entonces responde la Gemara y dice él, Leolam, Kolan Nilkat, todo lo que se recolecte. ¿Sí? Y que la Mishnah opina que no hay brera. Pues Rabbi Yohanan y Rabbi Yohanan, Stama, Ajarina, Ashkach. Un matzat Stam Mishnah Ajeret. Él encontró una Mishnah sin nombre, otra.
en la cual se explica sus palabras, Upsak, y él define la ley como esa Mishnah. Ditnan, como se enseñó en la Mishnah al principio del capítulo, en Hagonev, Ahar Haganav, Meshalem Tashlume Kefel, el que robó después de que otra persona robó, tiene que pagar la multa del doble valor. Tenemos que entender, Emay, ¿por qué? Este segundo ladrón no tiene que pagar Kefel. Bish, la male ganav rishon, lo meshalem, yo entiendo que al primer ladrón no le tenga que pagar, porque dice, Begunav mi betaish, porque dice, y fue robado de la casa del hombre. ¿Quién es el que la robó de la casa? El primer ladrón. Se lo robó a los dueños. Velo mi beta ganav. Dice, lo robó de la casa del dueño y no de la casa del ladrón. La bealim neshalem. Entonces tiene que pagar a los dueños. Ahora, el alab, shma miná, entonces no quiere esto decir, ze lefi sheeno shelo, ve lefi sheeno birshuto. ¿Acaso no quiere entonces decir que no paga uno porque no es suyo y el otro porque no está en su potestad? Umay hadid, de azil batar aistama. ¿Y qué es lo que viste para decir que Rabbi Yohanan va según esa Mishnah Stam? Le avid ki haistama disnuim, que vaya según la Mishnah Stam de los Hasidim que vimos antes. Mishum de Mesayea Lekra. ¿Por qué? Porque tiene un versículo que la refuerza. Veishki yakdish et beto kodesh la Hashem. Dice el versículo, una persona que consagra su casa con santidad para Hashem. Ma beto birshuto. Igual que su casa está en su potestad y es suya. Afkol birshuto. Todo lo que va a consagrar tiene que estar en su potestad. Amar Abaye Veilab de Amar Rabbi Yohanan, Sinuim Revidos Amru de Baraje Ejad. Y si no, vamos a decir que Rabbi Yohanan, en la Mishnah de los Tzenuim de los Hasidim, y Rabbi Yosá dijeron la misma cosa. Habamina, yo habría pensado que la Mishnah de los Tzenuim Itlehu de Rabbi Yosá, no tiene esa ley de Rabbi Yosá, pero Abal ve Rabidosa letle disnuim, y Rabidosa no tiene esta ley de los tzenuim. Explica la cámara. Tzenuim, itleu le Rabidosa, los tzenuim no tienen la ley de Rabidosa, que opina, Sheasuta canal aniyim, que hicieron un decreto para los pobres, Mishum Shadebarim Kalvahome. ¿Sí? Dice, Uma Beganab, si el ladrón, Abdu Rabanan Takanta, si para un ladrón los sabios hicieron un decreto, Shelo Yikshol, para que no se tropiece con la prohibición de, perdón, para que no se tropiece con la prohibición de Orla o de Netar Rabai, Aniyim, para los pobres, de Jim Lememar, ¿qué tenemos que decir? Que seguro que para ellos también, ellos a fin de cuentas son pobres, entonces seguro que los sabios también querían que ellos pudiesen comer sin transgredir. Pero Rabidosá le disnuin, pero para Rabidosá que no tiene esta ley de los tenuin, esta Mishnah. Aniyim, hu de Abduleu Rabanan Takanta, es para los pobres únicamente que los sabios hicieron una takaná, abalganá, pero para los ladrones, lo Abdu, no hicieron, lo Abdule Rabanan Takanta, no hicieron un decreto. Amar Rabba, dijo Rabba, itla de Amar Rabbi Yohanan, shetzenuim, Rabidosá Amru Dabar Ejad. Dice, si no es que tanto Rabbi Yohanan y Rabbi Yosá dijeron lo mismo con respecto a estos Hasidim. Mina, yo habría pensado, Man Tanat Tzenuim, ¿quién es el sabio que enseña en la Mishnah la ley de los Tzenuim, de los Hasidim? Rabbi Meiri diría que es la opinión de Rabbi Meir. Al pi libre Rabbi Meir, Lav, ¿acaso no dijo Rabbi Meir? ¿Acaso no dijo Lav amar Rabbi Meir? Maaser Mamón Gaboahu. ¿Acaso no dijo Rabbi Meir que el Maaser, el diezmo segundo, es es dinero que pertenece a Hashem y no te pertenece a ti? Afiru aji, incluso así, leñan pedillá, okme rahamana birshute. Entonces, incluso así, que el dinero ese pertenece al Shamay. En cuanto a la redención de estas frutas, ¿sí? La Torá estableció que el Maaser Shani está en tu poder. Es decir, a pesar de que no está en Birshuto, puedes hacerle pidión. Que ilu hushelo, como si fuese suyo, dictir, perdón, Vingaol Yegael, Vingaol Yigal, Ish, mi Maasero, Hamishito Yosef Alab. Y si una persona, va a redimir una persona de su Maaser, tiene que añadir
un quinto. Ese versículo, Karie Rahamana Maasero. En ese versículo la Torah llama al Maaser Sheni, a ese segundo diezmo le llama Maasero su Maaser, un Mosif Homesh, y ahí le añade un quinto. Si es así, Kerem Rebainami, este viñedo del cuarto año también, Gamar, porque puesto que completó perdón, aprendemos por una que es de la Shabbat, Kodesh, Kodesh. Es decir, la palabra Kodesh se repite en el Maaser Sheni y se repite también aquí con respecto a las plantaciones del cuarto año. Dice con respecto al Maaser Sheni, perdón, dice aquí con respecto al cuarto año, dice Kodesh Ilulim, santidad para alabar a Dios. Steve Gabe Maaser, y está escrito en cuanto al diezmo, Bejol Maasar Haaretz, Misera Haaretz, mi pería es la Hashem, Hu Kodesh, para Hashem será Kodesh. Entonces, hacemos lo que de la Shabbat. Ma Kodesh, Steve Gabe Maaser, igual que el Kodesh que está mencionado con respecto al Maaser, Afal Gab de Mamon Gaboahu, a pesar de que es algo que pertenece a Hashem, Le Inyan Pediyah, Okme Rahamana Bishute, para poder redimirlo, la Torah lo puso bajo tu potestad. Hay también este Kodesh, Nami Dichtiv Gabe Kerem Rebai, también este Kodesh que está escrito con respecto al viñedo del cuarto año. Afal Gab de Lav Mamon Didehu, a pesar de que no es suyo, sino que pertenece a Shem, Leñan Ajule, para hacerlo Hol, para profanarlo. Okme Rahamana Bishute, la Torah lo estableció en tu potestad. Deja ki ate birshute nami ha labdidehu. Veja matze mahil mishum haji matze mahil. Es decir, dejainu, solamente con respecto a esta plantación del cuarto año, sheaf sheeno mamono, a pesar de que no es tu dinero, de todas formas, con respecto a la redención, dijo la Torá, que se considera como si fuese tu dinero. Por lo tanto, esta es la ley cuando no está en su potestad, sino que está en la potestad de Hashem, que puede profanarlo y hacerlo no Kodesh, como si hubiese estado en su posesión. Abalgabel leket, pero con respecto al leket, es decir, las espigas que recogen los pobres que se van cayendo, que van de mamona dide, puesto que es el dinero del dueño del campo, y ite birshute pudematze mafkerle, puesto que está en su potestad, entonces es que puede hacerle efker. Pero, kilete birshute, pero cuando no está en su poder, lo matze mafkerle, no le puede hacer efker, no puede liberarlo. Amar Rabina dijo Rabina, y lab de Amar Rabbi Yohanan Tsenuim, Rabbi Dosa Amru Dabarejad, si no me dices que Rabbi Yohanan esta ley de Tsenuim y Rabbi Dosa dijeron lo mismo, Habamina, yo que habría pensado, Mantana Tsenuim, ¿quién es el sabio que enseña la Mishnah de los Tsenuim? Rabbi Dosahi, diría que es la opinión de Rabbi Dosa, Kieji de lo Tikshe, para que no preguntes, esta Mishnah de Rabbi Yohanan, que la Mishnah Stam sin nombre para Rabbi Yohanan, como dijimos antes, que Rabbi Yohanan dijimos que siempre relajaba la marca como Stam Mishnah. Ellos de Rabbi Yohanan, puesto que Rabbi Yohanan, que Stam y Ejida, lo ama. Rabbi Yohanan, que dijo que la halajá es como una Mishnah Stam, no dijo de manera general al ze Mishnah Shei Nishtana al Yedetana Yahid. No lo dijo con respecto a una Mishnah que fue enseñado por un solo sabio. Abal, pero, puesto que Rabbi Yohanan dijo que los Senuim, los Hasidim estos que hacían así para que la gente no tropezase con la prohibición de la orla, Rabbi Dosá, y que también Rabbi Dosá, Ambruda Pareja, dijeron lo mismo. Se entiende que Rabbi Yohanan opina como la Mishnah de los Senuim, Velo Tishtane al Yede Rabbi Dosá, y no cambia su opinión por Rabbi Dosá, Vena que libre a Yahid. Y no es como la opinión no es como, la halajá no queda como la opinión minoritaria de uno solo. Hasta aquí llegamos en este DAF. Que tengamos un excelente día. Iscubimso.